La pregunta que había que hacerle a nuestro próximo invitado, que le agradecemos mucho que esté con nosotros, Antonio de la Cruz, es, ¿Roger Carter vino solamente a eso o este es el preludio de una negociación? ¿Qué conocemos? Buenas tardes, Antonio, y gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias, Leopoldo. La visita de Roger Carter hay que enmarcarla dentro de esa política exterior de Estados Unidos, en la que vemos cómo ellos buscan traer a su país aquellos supuestos prisioneros o rehenes americanos. Acabamos de ver en una nota ayer del Washington Post, en la que dice que la administración Biden lleva conversaciones indirectas con el régimen de los ayatolás de Irán sobre el acuerdo nuclear, que recordemos que el presidente Trump se había salido y le impuso las sanciones nuevamente, porque consideraba que ese programa nuclear no iba a dar los resultados esperados y que iba a alcanzar armas nucleares Irán en un corto plazo. En esas conversaciones indirectas con Irán para poner fin, los acuerdos es poner fin a los ataques que tiene Irán sobre fuerzas de los Estados Unidos en Siria y traerse a casa a los Estados Unidos a 3 prisioneros americanos. ¿A cambio de qué? A cambio de darle acceso a miles de millones de dólares congelados en el extranjero. Entonces, cuando vemos la visita de Carter a Caracas, sorpresivamente, y conversa con el régimen hoy está necesitado de qué? Está necesitado de Maduro, está necesitado de recursos, de dinero, porque está enfrentando una campaña electoral en la que no tiene suficientes recursos, de hecho no ha podido... Pero perdona un momentico que te corte. Irán le garantiza que próximamente Maduro va a tener gasolina. Y no nos olvidemos que las mayores autoridades, la visita del presidente de Irán a los países que hizo en la cuenca del Caribe, no nos olvidemos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Entonces, este contexto, y ahora tú me hablas de unas conversaciones previas de los Estados Unidos, es decir, aquí hay alguna cuadratura. La cuadratura es que Venezuela, Maduro necesita recursos también. Entonces, porque definitivamente Alex Saps no es negociable por la administración de Estados Unidos mientras esté en un proceso de juicio, mientras esté en ese proceso y no haya sido condenado. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí podríamos estar viendo una negociación por liberar recursos que sabemos que están también congelados o bloqueados en el exterior para Maduro, a cambio de esos 4 rehenes que están allá, que son exmilitares de la CIA, para traerlo a los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que más bien Maduro, ante esa realidad de que todavía no puede tener a Alex Saab liberado. ¿Pero qué más puede decir Alex Saab si ya lo dijo todo? Sí, pero él lo quiere sacar, llevárselo y mostrarlo como un logro de la ministra. Bueno, porque tiene una especie de bandera de que le arrancó a Alex Saab a la garra del Estados Unidos, pero yo creo que él lo puede estar ahorita en este momento, cambiar esos rehenes, porque al final Maduro va a tener más rehenes. Él puede intercambiar porque va a meter otro más. Sabemos esa puerta, ¿verdad? Que salen y entran, ¿verdad? Entonces, podría entender que estos 4 rehenes que tiene hoy, intercambiarlo por recursos, porque está necesitado. Las sanciones realmente no le permiten. Pero la combinación con Irán y el interés que tienen los Estados Unidos sí resulta interesante para Venezuela. Los Estados Unidos. Muestra un patrón y dice, ok, los iraníes están teniendo acceso a recursos que también necesitan. Nosotros podíamos tener la misma relación y podían verse vinculadas en esa diplomacia de los Estados Unidos, que hoy sus intereses están más por traerse a los rehenes que por buscar soluciones definitivas en el contexto de los países democráticos. ¿Quién asesora en estas cosas a Maduro? Bueno, es una pregunta muy importante, muy interesante, porque pienso que debe tener un equipo tanto
de la parte de los rusos, ¿verdad? Que entienden los iraníes también entienden a cómo se mueve. Los cubanos tienen mucha experiencia en manejar a la relación con Estados Unidos. De hecho, han sobrevivido por más de 60 años. Entonces yo creo que hay un estudio permanente y los mismos chinos, si vemos cómo los chinos han ido avanzando en esa diplomacia frente a los Estados Unidos, vemos que entender cómo hoy Estados Unidos se mueve en estos intereses podría permitir ir viendo hasta dónde estiran, porque en diplomacia lo que hacen es que van estirando hasta dónde cedes y hasta dónde puedes llegar, y entonces a lo mejor ya han encontrado que hay ese estiramiento, vamos a ponerle en símbolo una liga, que esa liga se puede extender y extender y que al final consigue. Por cierto, hablando de los chinos, Biden le estropeó la gira al secretario de Estado, ¿no? Sí, totalmente, por imprudencia, como lo ha señalado. Le falló, ¿no? Sí, porque la estrategia ahí, Biden fue con una misión acordada con el presidente. Claro, y lo había logrado, y lo había amarrado. Sí, la periodista que yo estaba comentando hace poco, Margaret Brennan, que todo el mundo quedó sorprendido con la declaración de Biden. Lo había logrado a tal punto que mostraba un punto de quiebre dentro de esa diplomacia de los Estados Unidos en la que Taiwán no había sido todavía, se veía como un país o un país, dos estados, ¿verdad? Y que no habían logrado doblegar a los Estados Unidos en reconocer que no iban a hacer nada por defender a Taiwán y que no lo iban a reconocer, no reconocían la independencia. Haber dicho eso con esa fuerza en China por parte de la diplomacia de los Estados Unidos realmente fue un gran giro en términos de la política exterior de este país. Ahora, en este mundo tan complejo que las situaciones cambian, pero que va una... No ya el mundo bipolar desapareció, pero que es en este mundo multipolar tan complejo y tan difícil y tan cambiante, ¿cómo queda un país como Venezuela en el sentido de los recursos que tiene, pero un liderazgo político, por una parte, si se quiere, monolítico, por parte de Miraflores, que podrá haber diferencia, pero a la hora de la verdad sigue una línea, y por el lado de la oposición, que es lo más fragmentado que puede haber? ¿Cómo queda la relación? ¿Qué le conviene más en un momento determinado a los Estados Unidos tener sentado en Miraflores? Definitivamente le conviene más tener un gobierno amigo por lo que es la región de los Estados Unidos, porque lo que es la región actualmente, donde tenemos gobiernos como el de Petro y el de Lula, que no son amigos hoy en día de los Estados Unidos. O sea, están mucho más orientados hacia el eje de Rusia, China, Irán, o sea, en el caso de Lula, más que en el de Petro, ¿verdad? Pero más orientado hacia ese eje que al eje de los Estados Unidos y de la misma Europa. Entonces, ahí lo que le convendría más a Estados Unidos para tener una posición más de equilibrio, un gobierno cercano a ellos, que en este momento pareciera que pudiese aparecer algo con la candidatura de María Corina Machado, porque como lo sostiene en el lado del oficialismo, Maduro tiene una alineación total con ese eje. Maduro no tiene, o sea, conversa con los Estados Unidos como todo país, pero no tiene alineación con las políticas. Tengo que cortar, pero en otras palabras tú me dices, me has dado a entender que mientras Maduro tenga una oposición mineralizada en diferentes candidatos, es preferible porque juega, agarra, encoge y estira. Mientras si te encuentras a una María Corina con una posición sólida, es un problema para Maduro y los Estados Unidos lo vería bien. Breve pausa, al regreso Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trends. Queda una reflexión al aire, ¿no? Sí. Veíamos cómo si lo que ha pedido los Estados Unidos a la oposición venezolana es básicamente que se una y que tenga un liderazgo
que permita articular planes y acciones conjuntos desde el punto de vista de una solución política a través de una elección presidencial. Y en este momento pareciese que todo apuntase a que ese camino puede ser transitado con María Corina Machado, que hoy ha despertado una emocionalidad, ha conectado con las masas, ¿verdad?, con el pueblo, y que puede alcanzar y provocar esa solución que tanto quiere la comunidad internacional y que decíamos que podría permitir alinear los esfuerzos desde la Casa Blanca hacia esa solución sin tener que estar pensando que tiene que seguir conversando con Maduro para buscar soluciones en el hemisferio que no está alineado definitivamente con la política exterior de los Estados Unidos. Ahora, ¿es factible lograr una especie de consenso en Venezuela políticamente hablando? Recordamos que que no fue fácil llegar, pero que fue importante, fue el famoso pacto de punto fijo, que le dio viabilidad a la democracia en Venezuela y que existió hasta que llegó Chávez. Entonces, ¿es posible lograr ese consenso entre las fuerzas de oposición? Lo que está ocurriendo con respecto a las movilizaciones en Venezuela puede permitir crear esa referencia, aunque hemos sido históricamente, cuando observamos el comportamiento de los últimos 20 años, ha habido un vil egoísmo que una vez y otra vez ha triunfado dentro de la oposición. O sea, porque hemos tenido soluciones en la mesa para poder salir del régimen tanto de Chávez como de Maduro y no se han aprovechado al haber ese egoísmo. Y podría ocurrir, pero en el momento que estamos viviendo hay una gran fuerza detrás de la visión y de la conexión que tiene hoy María Corina que podría permitirlo. ¿En qué sentido? En que si no lo lográsemos, si vuelve a persistir ese egoísmo, volveríamos a derrochar otra oportunidad. Y que yo pienso que debería construirse lo más pronto posible ante las amenazas del régimen cuando ha tomado decisiones como la renuncia de los rectores del CNE porque realmente quieren ir a un proceso electoral controlado 100% y de hecho por eso está Cilia Flores dentro de esa comisión. Ahora, Antonio, dentro de esa línea de pensamiento, nunca tú habías tenido en la historia de Venezuela un exilio en cantidad y en calidad como lo que tienes hoy en día. Tenías que la parte derrotada políticamente se iba, si tuviste durante la época de Pérez Jiménez las fuerzas democráticas, no todas, pero las fuerzas democráticas, Acción Democrática, Partido Comunista, URD, afuera en el exilio. Ahora, cuando vino la democracia, digamos el grupo Pérez Jimenista se fue a vivir al exilio. Pero ahora tiene una cantidad de gente, además de razones políticas, razones de orden económica. Esa cantidad de personas, ese volumen económico que pudiera estar fuera, esa inteligencia o esa capacidad, ¿cómo se reflejaría en el tiempo por venir y en un proceso electoral? En el tiempo por venir viene la reconstrucción de una Venezuela que está como si hubiese sucedido una guerra, pero hecho básicamente por el factor humano, por el modelo del socialismo que han querido implantar y que realmente ha causado de la contracción de un país de 80% de su PIB, deja un país realmente en muy mal estado si lo vemos en un cuerpo humano, peso 100 kilos y ahora peso 20, volver a recuperar esos 80 kilos, se necesita recursos y esos recursos con estos venezolanos que estamos en el exterior podría permitirse insertarse de nuevo en esa reconstrucción del país en ese sentido. En la parte electoral debemos motivarnos mucho más, incorporarnos a este avance para poder generar esa presión internacional que se requiere para buscar mejores condiciones en el proceso de las presidenciales, en las elecciones presidenciales. Entonces yo creo que hay
una acción desde el punto de vista político para ejercer presión y mostrar que hay músculo, por ejemplo, si participan en Chile, en Colombia, con una manera significativa, igual que aquí en los Estados Unidos, los presidentes de esos países pueden apoyar las iniciativas de buscar cómo ese voto sea escuchado en Venezuela. Y económicamente, definitivamente, todos los capitales que están en el exterior y el conocimiento tienen un gran potencial para regresar a Venezuela y ayudar a la reconstrucción del país. ¿Cuál es el factor que hace falta para que no siga por la libre cada quien jugando su juego político y se logre un consenso o digamos, un pacto, tipo el pacto de punto fijo, una alianza o un acuerdo? ¿Qué falta? ¿Hay posibilidades o esto es una especie de pensamiento onírico? Falta poner de un lado el egoísmo, el vil egoísmo, y poner por encima el país, o sea, poner el bien común, el futuro. Eso es lo que falta en Venezuela, o sea, desprendernos de ese egoísmo y en este momento acompañar la solución que está planteada interna. Que entiendo que, por ejemplo, es tan difícil que, bueno, están las dos posiciones para este momento, en que si vamos a primaria para legitimar ese liderazgo o lo hacemos por consenso. Y básicamente cuando uno analiza los pros y los contras, si uno ve las primarias, que sí te da legitimidad de origen por el voto popular y te va a dar mucha fuerza en el momento, y además fortalece el liderazgo de María Corina, que ha venido creciendo muy fuerte porque sigue en una campaña electoral hasta el 22 de octubre y se convierte al final en una candidata única. Pero tiene los contras, que es el uso ineficiente de los recursos necesarios para la presidencial, porque hay que invertir aproximadamente por cada candidato de los grandes candidatos, unos 7, 8 millones de dólares en esa campaña, y eso van a ser 30, 40 millones que se van a utilizar ahí, que vas a necesitar después. Y te abre una ventana, porque falta 4 meses para esa elección, ¿verdad?, de que María Corina podía tener el tiempo suficiente para inhabilitarla, pero como precandidata, que no es igual que se fuera candidata. Mientras que el consenso que te da, es cierto, te da una legitimidad de origen de los partidos, de los precandidatos, no es del voto, pero hace un uso eficiente de los recursos, pues no invierte esos 40 millones. ¿Qué es lo que más le interesa a Miraflores en ese marco que nos estás señalando? La primaria, para mí, la primaria es lo más que a ellos les interesa, porque le da tiempo primero hacer todos los procesos que necesitan para si es considerado hacer la inhabilitación, y permite que los otros candidatos, en ese egoísmo que hemos hablado, puedan jugar como tú y yo conocemos, hacerse el Willie May, esa expresión tan nuestra, de que entonces los candidatos no tienen opción, se hagan los Willie May porque piensan que como hay un sentimiento de que tenemos que votar, se reproduzca lo de Varina, que no pudo ser el candidato natural, no pudo ser la segunda, no fue el tercero, fue el cuarto, y se habla del cisne negro. Entonces puede haber esa ambición por parte de estos candidatos o precandidatos que puedan estar jugando, haciéndose el bullying. ¿Cuál es tu conclusión? Que me quedan 30 segundos. ¿Ah? ¿Cuál es tu conclusión de lo que hemos hablado, que me quedan 30 segundos? Yo creo que es el momento de deslastrarnos del egoísmo, ir con un consenso, salir ya con la candidatura única para empezar a armar todo lo que nos toca, porque vamos a enfrentar un Estado mafioso que tiene apoyo internacional y tiene recursos. Gracias, Antonio de la Cruz. Un placer haber hablado contigo.